Hola a todos y bienvenido a mi primera guía básica de Dark Knight Sucesión. Digo básica porque faltan bastantes detalles para que realmente sea una guía completa. En un futuro espero poder agregar ejemplos de PvP y también agregar más detalles. Antes de comenzar quiero que sepan que lo que les voy a mostrar en esta guía no necesariamente es la mejor forma de jugar con la clase, sino que les voy a enseñar mi forma de juego y cómo me ha servido a mí en distintos escenarios de PvP, como Solar y Mundo Abierto, no descapeadas. Por lo mismo, todo lo que les hablaré será desde mi perspectiva, y quizás tú puedas tener tu propio playstyle, tus propios combos y lógicamente tu opinión sobre la clase. Espero que esta guía los ayude en lo que andaban buscando, y recordarles que cualquier pregunta, sugerencia, crítica o cualquier cosa que necesiten decirme, déjalo en la caja de comentarios. También me puedes agregar en Discord o simplemente puedes ir a mis streams a preguntarme directamente ahí. Espero que disfruten la guía. Bueno, lo primero que les voy a mostrar va a ser el árbol de habilidades. Junto con esto les voy a mostrar cuáles son las skills que yo mantengo bloqueadas y les voy a dar una breve descripción de cada una de ellas. Comenzando por emboscada, la mantengo bloqueada. Daga revelada la utilizo bastante porque da velocidad de ataque por 10 segundos. Y es desprotegida, así que tengan cuidado con esta habilidad. Arma secreta y explosión de oscuridad las mantengo bloqueadas. Asalto aéreo y su flujo lo utilizo bastante también. Realmente es una de las skills principales de la DK, porque hace mucho daño y recorre bastante distancia. Aparte que es protegida. Balance inclinado, también una skill protegida con guardia frontal y tiene su CC, tiene bastante distancia la verdad. Más o menos esta es su distancia máxima. Más o menos. Oscuridad penetrante, skill que utilizamos bastante porque debuffea defensa y también tiene guardia frontal. Rasguño de locura y el flujo también lo utilizamos bastante. La skill de sucesión no tiene CC, tiene guardia frontal y el flujo aplica derribo, solamente en su último hit. Ejecución y su flujo también skill que hace bastante daño y tiene parálisis, la skill la principal y su flujo tiene flotación. Es desprotegida. Corte de cama Silvia, es nuestra única skill con noqueo y tiene guardia frontal. Rueda del destino, otra de las skills más utilizadas por la DK porque su área es bastante amplia y tiene super armadura. Se inicia la oscuridad, hace daño a distancia, está protegida y solamente hace daño. Tierra corrupta, mi recomendación, que si eres nuevo jugando con Dark Knight, no te la recomiendo porque es desprotegida, no la puedes cancelar y no hace tanto daño, pero a comparación de las demás skills. Pero una vez que te experimentes un poco más, te recomiendo usarla para extender tus combos, para hacer más daño, etc. Locura de Bedir, otra skill de las más utilizadas que hace bastante daño y tiene super armadura, pero no tiene CC. Pero su 100% tiene desmayo y después tiene confinamiento. La skill de Magnus la mantienen siempre bloqueada si es posible porque realmente no hace daño y es desprotegida y no da CC. Alejado del espíritu, guardia frontal, hace bastante daño y se utiliza en la barra de skills. Embestida del crepúsculo, skill que recorre bastante distancia y es protegida. Y este sería el buff de clase. Saciedad del espíritu. Nuevamente, si eres nuevo en el juego con la Dark Knight, te recomiendo bloquearla porque muchas veces te vas a equivocar al tirar algún combo. Pero si ya tienes más experiencia con la clase, la puedes desbloquear porque, por ejemplo, te comes una trampa de veneno, te serviría para contrarrestarlas aunque sea un poco. Evasión, se bloquea. Penumbra y cadena de penumbra, skill de Ifren, que son la movilidad principal, junto con niebla densa, que es super armadura. Corte de cicatriz se mantiene bloqueada.
Bala de sombras. Una skill que es bastante buena porque la sucesión reduce 20% la guardia frontal de tu oponente. Y también tiene un parálisis. Ruptura del tiempo yo la mantengo bloqueada. Yo sé que hay otras personas que no, pero al menos yo sí, porque es una skill que no podemos cancelar mientras la utilizamos. Nocturno, otra skill que va en la barra y que es bastante útil, sinceramente. Es una de las skills también principales de la DK. Se puede utilizar de 4 maneras, que después las voy a explicar. Mandato Imperioso se mantiene bloqueada también. Lo que me va a dividir otra skill que no utilizamos porque todo el porcentaje que aparece ahí, que es 20%, son todas las skills que nosotros mantenemos bloqueadas. Y Trampa de Ilusión es otra skill que va sí o sí en la barra de skills. Se bloquea la transferencia de furia, se coloca también en la barra y todo lo demás ya está listo. En cuanto a las Rabam, se utiliza Ceniza de Locura para PvP. Acá hay dos opciones. Yo sinceramente estoy usando mucho Daga del Destino, pero hay otras personas que usan Oxidación de Oscuridad. Ambas son válidas, pero yo prefiero esto por el hecho de que es un CC más. Asalto del Equilibrio, skill que sí o sí va en la de acá, que sería como asalto aéreo, pero también recorre la misma distancia, con la única diferencia que cuando la skill sale, termina su animación, es desprotegida. Este sería asalto aéreo, que sería frente F. Yo termino en Super Armor, pero asalto del Equilibrio, tú avanzas en iframe, pero terminas sin Super Armor. Continuamos con los buffs de la DK. Ya le había mencionado que Daga Revelada nos da velocidad de ataque, pero también tenemos otros buffs como Niebla Densa que nos da velocidad de movimiento, Sombra Oscura que nos da defensa y la skill de Rabam Ceniza de Locura que nos da defensa mágica. Idealmente siempre estemos bufeados con las 3 principales. Ceniza de Locura quizás no es tan necesario, pero también a veces lo es por el hecho de que quizás te toque pelear contra algún mago, Sage, Zork, que son clases mágicas. Les voy a mostrar cómo autobufearnos de la manera más efectiva para no exponernos tanto, porque yo les había mencionado que Daga Revelada es desprotegida. La Q nos mantiene con defensa y se autorrenueva cada 3 segundos, así que no es necesario quitarla y activarla nuevamente. Después de esto, ustedes pueden presionar la F y Shift W. Idealmente lo más rápido posible, para que se haga el cancel de la F. Rápido sería de esta manera. Y ahí tendríamos los 4 buffs de la DK. Las skills que yo utilizo en la barra serían Asalto de Equilibrio, claramente porque no la podemos utilizar si no está en la barra. La otra sería Legado del Espíritu, también lo mismo, no podemos utilizarla si no está en la barra. Otra de las skills que utiliza la barra sería Trampa de la Ilusión, porque al momento de usarla desde la barra no me consumiría Cadena de Penumbra, que sería nuestro segundo iframe principal. Desde la barra se ve algo así. Utilizando la misma skill, pero no desde la barra, sino que con una tecla A o D y presionando la F recorremos más distancia, pero no utiliza Cadena de Penumbra. Recorremos mucho más distancia, pero nos consume el segundo iframe. Tengan en cuenta que si lo hacen con direccional F y tienen Cadena de Penumbra en CD, el desplazamiento también saldría, pero el desplazamiento sería sin iframe. Solamente el final. Otra de las skills que uso en la barra sería Nocturno. Tiene 4 formas de utilizarse. Presionándola con la A, esta skill haría mucho daño y aparecería en la espalda del oponente, pero desprotegido. La otra forma de utilizarla sería con la D, apareces en la espalda, desprotegido, pero aplicarías un flotamiento. La otra sería W, espalda, protegido, y aplicas un debuff de velocidad de casteo, ataque y movimiento.
Y la última sería con la S. Tiras un dash hacia atrás y apareces protegido con guardia frontal. Y la última skill que iría en la barra, que sería Energía del Espíritu, que es el buff de clase. Hablemos ahora de los cancels. Dark Knight prácticamente puede cancelar todas las skills que posee con un dash. El gran ejemplo es que puedo presionar Shift F, que esa es una animación completa. Lo puedo cancelar con un dash, sin necesidad de hacer el hit, o solamente aplicando el CC y no el daño completo, que sería de esta manera. U otra forma que sería cancelarla directamente, pero tú puedes cancelarla al momento que tú quieras. Otro de los cancel que tiene DK sería combinar corte de Cama Silvia con embestida del crepúsculo. Otro de los cancel, combinación de skill que posee, que sería salto aéreo con nocturno. Lo mismo podemos hacer con locura de Bedir. Pasa exactamente lo mismo. Podemos usar locura de Bedir, presionar clic derecho y utilizaríamos nocturno. Una última manera de cómo utilizar nocturno sería con corte de Cama Silvia. Al momento de estar cargando corte de Cama Silvia podemos utilizar nocturno. Otra de las skills que tiene varias formas de cancelarse sería corte de Cama Silvia. Otra de las skills que tiene varias formas de cancelarse es Ceniza de la Oscuridad. Y esta sería su forma normal. Bueno, ahora continuamos con el movimiento. Esta clase posee 3 skills principales al momento de moverse y protegidas, que sería niebla densa, cadena penumbra y penumbra. ¿Ya? Penumbra tiene 2 segundos de enfriamiento y cadena tiene 5. Por lo cual, si tú spameas esas 2 skills, el tercer y cuarto dash no vas a tener protección, que sería algo así. Por lo mismo tienes que acostumbrarte a los enfriamientos de cadena penumbra y penumbra para que no te quedes desprotegido, y siempre recordar que niebla densa te ayuda a recuperar esos enfriamientos también moviéndote. Por lo cual sería algo así. Sumándole esto, podemos ir agregando otras skills como por ejemplo embestida del crepúsculo, asalto aéreo y nocturno. También tenemos otra forma de movernos, sería agregando más skills. Olvidé mencionar que también el flujo es parte del movimiento de la DK. También faltó agregar asalto del equilibrio. Lamentablemente esta skill tiene 35 segundos de enfriamiento, así que no siempre la vamos a poder utilizar. Y de acá del destino que tiene un mini dash, pero avanza desprotegido.
Estos son los addons que estoy usando actualmente y va a ir dependiendo de lo que esté jugando en el momento, son los que voy a ir cambiando. Por ejemplo, si es una ciegue o quizá una no decapiada, va a ir mudando algunas cosas. Por ejemplo, cambiaría lo que sería daño humano y reducción de defensa si es que jugaría una no decapiada. Y esto es lo que más uso en el momento actual para Solares, para mundo abierto y PvP en general. No los cambio mucho, pero lo iría cambiando a medida de lo que vaya jugando. Y la DK Sucesión, la única skill que tiene como addons de 3 sería Tierra Corrupta, pero al ser una skill desprotegida y es una de las skills que no se puede cancelar, no recomiendo usarla. Pero sí la usaría para si es que necesitaras hacer un combo para uno contra uno. Para los combos PvP que le enseñaré ahora, probablemente no serán las mejores combinaciones de skills con el mayor daño posible, DPS que puedan hacer, sino más bien les mostraré algunos combos básicos con el objetivo de que ustedes se hagan una idea de más o menos cómo funcionarían los CC de esta clase. Lo hago de esta manera porque DK Sucesión tiene bastante CC en la mayoría de sus skills, además de tener demasiado daño. Por lo mismo podrás ir creando tus propios combos dependiendo de la situación que te encuentres y a medida que vayas aprendiendo y divirtiéndote con la clase. Bueno, con esto concluye la guía. Lamento no haber puesto ejemplos de PvP, pero no me gustan las guías muy largas. Y aparte que les había comentado que quería hacer algo más básico. Aprovecharé de dejar mi GS, cristales y artefactos en la descripción. También quiero agradecer a todos los que me apoyaron haciendo el video. Y nuevamente espero que les haya ayudado la guía. Cualquier duda, sugerencia, siéntanse libres de realizarlas. Y como dije en un comienzo, acá está mi Discord y mi stream, por si necesitan alguna cosa. Les deseo la mejor de las suertes y cuídense mucho. Chao, chao.